Muy buenos días a todos y que Dios sea bendiciéndonos y que continuemos en esta dirección del Espíritu que ha estado presente a través de la reunión y que el Señor continúe dirigiendo y ayudándonos en lo que vamos a hacer en esta mañana. En esta mañana de pronto a lo mejor les pareció un poco raro lo que decía el sticker donde avisábamos acerca de este mensaje. ¿Cómo entrenar el espíritu humano? ¿Cómo entrenar el espíritu humano? Y el versículo clave que tenemos allí está en Proverbios 20:27. La palabra de Dios dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Miren la palabra, lámpara de Jehová. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que ilumina y escudriña lo profundo del corazón. Es el Espíritu de Dios en que comienza a trabajar con nuestro espíritu. Y vamos siendo entrenados en cómo tenemos que actuar, cómo debemos manejar nuestra vida a la luz del Espíritu Santo que se manifiesta a través de su palabra. Podríamos decir entonces que el espíritu humano es entrenado a través de seguir la dirección de la palabra de Dios. En la forma en que Dios nos habla, a través de su palabra, y el Espíritu Santo confirma a nuestro espíritu que esa es la verdad que necesitamos. Sin duda alguna, el Señor nos alumbra y nos guía a través de nuestro espíritu, no a través de nuestra mente. Nuestra mente participa, pero el toque fundamental del Espíritu de Dios es en nuestro espíritu y nos pone, podríamos decir, en una relación a la mayor altura, que es con Dios mismo. Por lo tanto, entonces debemos volvernos más conscientes de nuestro espíritu. ¿Estamos muy conscientes del Espíritu de Dios? ¿Sabemos que es el Espíritu Santo? ¿Sabemos que ha sido puesto en nuestra vida desde el momento en que hemos aceptado al Señor Jesucristo? Pues fue el Espíritu Santo el que nos convenció que el Señor era la respuesta para nuestra vida. Pero el Señor quiere que su Espíritu en nosotros haga una obra, un entrenamiento en nuestro espíritu para enseñarnos a no solo a discernir las cosas, sino a hacer las cosas bien. Por lo tanto, entonces, debemos volvernos más conscientes del espíritu. Somos seres espirituales y no solo mentales o físicos. Nuestro espíritu debe ser entrenado, así como debe ser entrenado nuestro cuerpo, así como debe ser entrenada nuestra mente, nuestra razón, así como deben ser entrenados también nuestras reacciones emocionales. Todo en nuestro ser está sujeto a entrenamiento, pero la clave fundamental es nuestro espíritu. Ese espíritu que fue puesto en nosotros y lo tenemos muy clarito en la epístola del apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, versículo 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo allí nos dice, y que el Espíritu de Dios os guarde por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y lo que Pablo dice, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de paz, os santifique por completo.
Eso no significa que nos va a volver más buenos. Eso también lo hace el Espíritu de Dios, en la medida de nuestra obediencia. Cuando dice allí, os santifique, está diciendo que la santificación es cuando el creyente cada vez se acerca más a Dios y vive según las instrucciones de Él. Esa es la santificación, apartar nuestra vida, apartar nuestro espíritu, apartar nuestra mente, apartar nuestras emociones y nuestra voluntad cada vez más hacia la dirección de Dios en su palabra. Eso es la santificación. Y fíjense que aquí usa algo bien importante. Dice, el espíritu del Dios de paz. El espíritu del Dios de paz. Y en este versículo, la palabra paz en el original griego implica una palabra, pero que es importante para nosotros. Prosperidad. Es decir, en la medida en que más nos apartamos hacia Dios, en la medida en que santificamos más nuestra vida, ese espíritu del Dios de paz buscará que nuestro espíritu nos ayude a desarrollar una prosperidad especial en el más amplio sentido. Prosperidad en todo sentido, en cómo pensamos, cómo manejamos nuestra vida, en cómo recibimos lo que necesitamos. Mientras más dirijamos nuestra vida hacia estar en la cercanía de Dios y en la obediencia a Él, el Espíritu del Señor trabajará más profundamente en nuestro espíritu. Ahora, ¿cuál es el problema? En el mundo cristiano, no solamente en el mundo de los no cristianos, en el mundo cristiano, aún, somos más conscientes del mundo físico. Por ejemplo, nuestro cuerpo. ¿Quién no está preocupado por el cuerpo? Queremos mantenerlo, queremos arreglarlo, queremos que sea hermoso, bien visto. No solamente estoy hablando de las mujeres, sino también de los varones. Nuestra preocupación por el cuerpo es fundamental y sobre todo en esta sociedad en que vivimos. Antiguamente, un presentador de radio o un presentador de televisión era contratado por la buena voz que tenía. Hoy día no solamente tiene que tener la buena voz, también tiene que tener un cuerpo agradable que pueda presentar. Y eso nos lleva a nosotros también a buscar preferentemente el mundo físico, nuestro cuerpo. Eso sí que queremos entrenarlo aunque nos duela. También sucede con nuestra mente. Queremos entrenar nuestra mente en una manera correcta de pensar, una manera correcta de entender las cosas, aprender a dar respuestas razonables. Estamos muy preocupados por entrenar nuestra mente. Y también queremos aprender a manejar y dominar nuestras emociones. Entrenar nuestras emociones para que podamos decir, hay que llorar por esto, pero por esto otro no. Vivimos entrenándonos y nos olvidamos de la parte más importante, lo que controla todo nuestro ser, nuestro espíritu. Nuestro espíritu que está conectado con esa lámpara luminosa que es el Espíritu de Dios. Cuando la Biblia dice, y no los dejaré huérfanos, no dice que nos va a dar otros padres. Está diciendo, yo soy vuestro padre y mi espíritu estará en ustedes y con ustedes. Pero tenemos que ser conscientes de eso. Conscientes de eso. Hemos desarrollado el cuerpo, hemos desarrollado el alma. Acuérdense que en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Ese es el alma.
Allí es donde se producen los más grandes conflictos y los más grandes problemas, cuando tenemos que decidir algo. Y hemos entrenado el alma también para tomar en cuenta la dirección de Dios. Eso lo hemos logrado. Sabemos que la dirección de Dios es la mejor. Pero allí es donde nuestro espíritu debe ser entrenado para ser obediente a lo que Dios dice que tenemos que hacer. Una cosa es que conozcamos lo que Dios quiere. Pero otra cosa es que estemos dispuestos a hacerlo. Ahora, el espíritu nuestro puede ser educado, puede ser fortalecido y puede ser entrenado. Así como su cuerpo también puede serlo. Un ejemplo lo vamos a ver en el caso de Josué. Josué recibió una delegación dura, difícil. Él era el hombre escogido y querido por Moisés, Josué. Y obviamente cuando Dios habla con Moisés y le dice, quiero que tú y Josué vengan acá. Y Dios habla y le dice a Josué, tú vas a ser el hombre que continuará la obra de Moisés. Moisés se sentía muy tranquilo, confiado con las decisiones de Moisés, pero ahora él iba a tener que tomar decisiones. Y entró en un problema de temor. Sintió temor. Y Dios tuvo que hablarle a él. Josué era un hombre convencido acerca de Dios, fiel con Dios, pero de repente se siente ante esta disyuntiva tan compleja, reemplazar a Moisés. Obviamente, él sabía que había sido discipulado por Moisés, entendía lo que tenía que hacer, pero ahora iba a estar él solo. Él iba a respaldar a todos los demás, lo que antes no sucedía. Y miremos Josué 1:8. Nunca se apartará tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren qué tremendo lo que Dios le dice a él. Él está diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Sé lo que tengo que hacer, pero no me siento entrenado para hacerlo. Y Dios le habla, clarito. Mira, Josué, esto es lo que va a suceder. Esto es lo que tú vas a hacer. ¿Y qué le recomienda? Una cosa que es básica en el entrenamiento del espíritu. Meditarás en esta palabra de día y de noche. Meditarás. Es una palabra bastante importante. Meditar. Nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios. Meditarás, la leerás, pensarás, te hablarás a ti mismo acerca de ella, hasta convencerte que esa palabra se hará verdad. En otras palabras, Josué, vas a comenzar un entrenamiento en tu espíritu y vas a meditar. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra meditar? Quedarnos pensando en algo. Y ocurre que no es eso. En el sentido general puede significar eso. Bueno, mira, está en silencio. ¿Qué pasará? Está meditando. A lo mejor está en silencio porque está aburrido donde está, pero no está meditando en ninguna cosa. ¿Y cómo podríamos nosotros saber que estamos meditando? Tenemos que aprender el significado de esa palabra. ¿Deseas hacer algo grande en tu vida? ¿Deseas grandes cosas que Dios haga en tu vida y a través de tu vida en la vida de otras personas?
tienes que tomar tiempo para meditar. Meditar en la palabra de Dios no es leer solamente. Leer la Biblia en silencio no es meditar. Fíjense el detalle. La palabra meditar, tanto en el hebreo como en el griego, ¿qué significa? La palabra meditar va acompañada de otra palabra que es murmurar. Murmurar. Entonces, meditar es leer la palabra de Dios. 1 o 2 veces, leerla. Pero una vez que la he leído, tomo el significado de lo que he leído. Y yo comienzo a murmurar. Ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Inicié la meditación. Estoy leyendo un trozo de la palabra de Dios. Pero ahora tengo que murmurarla para mí, es decir, comenzar a hablar de ella conmigo mismo. Sí, Señor, definitivamente, tú eres mi pastor. Y si tú eres mi pastor, ¿por qué me preocupo tanto? Tú dices allí en tu palabra, me dices a mí, a Rogelio Aracena, me dices a mí que en lugares de delicados pastos, los cuales en este momento no son delicados, tú me harás descansar. Padre, tomo esta palabra para mí y quiero que mis oídos sean los primeros en oír que confío, creo y decido que esta palabra es para mí y en ella meditaré y en ella la hablaré conmigo mismo, murmuraré de ella hacia mí mismo. Eso es meditar. Eso es meditar. ¿Lo ha hecho alguna vez? O seguramente como yo al principio solamente leía y memorizaba. Y yo pensaba, estoy meditando en la palabra de Dios. No, la estoy leyendo y memorizando y buscando algo que toque con mi problema. Pero cuando yo digo, gracias Señor, porque tu espíritu está enseñando a mi espíritu, y me hablo a mí mismo, ser el primero que entiendo y comprendo que eso es para mí. Eso es meditar. Por eso entonces, ¿deseas hacer algo grande en tu vida? No solamente es leer y memorizar la palabra. El Espíritu quiere que yo de alguna manera la mastique con los dientes espirituales y me la coma yo mismo primero, hablándome a mí mismo de lo que significa. De manera entonces que de esa manera está la promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Todo? Es todo. Y esto no es solo para pastores, sino para cualquier cristiano como nosotros, hijos de Dios. Hay otra traducción a este versículo de Josué 1:8. Y esta segunda traducción que hay dice lo siguiente: serás capaz de actuar sabiamente. La consecuencia de la meditación. Porque en la meditación muchas veces al hablarte a ti mismo de lo que estás leyendo y creyendo, el Espíritu de Dios te dirá, mira, es por ahí, pero no ahora, espera. Es por ahí, pero no ahora, espera. Los delicados pastos donde te haré descansar todavía no están. Confía porque vendrán. Eso significa la otra traducción. Serás capaz de actuar sabiamente en los asuntos de la vida. ¿Y qué es lo más sabio en la vida? Decir sí cuando corresponde sí y decir no cuando corresponde no. Esa es la más grande sabiduría.
Y esa sabiduría de Dios a través de su Espíritu llega al nuestro. Y ese es el entrenamiento que necesitamos. Cada vez más consciente de lo que Dios quiere decirnos. Cada vez más consciente de lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, ¿cómo se puede lograr todo esto? Medita en la palabra y camina en la luz de esa palabra. Por eso la primera regla básica del entrenamiento es meditar en la palabra de Dios. Esa es la primera regla básica. Veamos la segunda. La segunda regla básica es practique la palabra. Hay que ser hacedor de la palabra y no solamente oidores. Eso lo dice Santiago 1:22. Allí encontramos claramente lo que Santiago quiere que entendamos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es tremendo. Y nos engañamos a nosotros mismos y solamente la oímos y no la ponemos en práctica. Es decir, no estamos en nada. No estamos en nada. Ahora, ¿qué significa ser un hacedor de la palabra? Hay muchos habladores de la palabra. Hay muchos que se regocijan en la palabra y dan gracias a Dios. Qué tranquilo me siento ahora que escuché esta palabra. Es mucho mejor que una pastilla para dormir. Estoy tranquilo. Sin embargo, lo que son realmente importantes son los hacedores de la palabra. Y el Espíritu de Dios lo que quiere hacer al entrenar nuestro espíritu es que seamos hacedores, es decir, poner en práctica lo que es la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Obediencia absoluta a ella. Y muchas veces no nos va a parecer lo que nos gusta. Pero tenemos que entrenarnos para hacer lo que el Espíritu de Dios dice y no lo que nosotros decimos. El hacedor de la palabra hace lo que dice la palabra con todas las circunstancias y las consecuencias que pueda traer. ¿Es muy duro? Puede ser duro al principio. Al igual que cuando entrenamos nuestro cuerpo, al principio muy duro, pero con el tiempo vamos necesitando el ejercicio. Por ejemplo, si en la Biblia, como Moisés, fue llamado a algo en lo cual él no estaba totalmente de acuerdo y trató de rehuir muchas veces lo que Dios le estaba pidiendo a él que hiciera, y se disculpó. Mira, manda a otro. No, yo no soy el que tú necesitas. Mira, yo no hablo bien, no voy a poder cumplir esto. ¿Y qué le dijo Dios? A través de su Espíritu. Irás donde yo diga que tengas que ir y harás lo que yo diga que tengas que hacer. Y cuando Moisés dice, sí, ok, Señor, ¿qué está reconociendo? Lo haré con todas las circunstancias que esto implique. Si tú lo dices, yo lo haré. Si tú lo dices, es verdad. Y ese hombre que parecía tan timorato, tan tímido, tan escapista en la conversación con Dios, lo miramos después. ¿Y qué vemos en él? Vemos un hombre que se enfrenta al faraón y le dice, mira, Dios hará esto y te vendrá toda esta calamidad si tú no obedeces la voz de Dios. ¿Por qué se produjo ese cambio? Un espíritu entrenado. El espíritu de Moisés entrenado ya no era el escapista, ya no era el dudoso de sí mismo, ahora sabía que Dios estaba en él, pero también con él.
Es la misma experiencia en el caso de lo que nosotros. Ahora, ser un hacedor de la palabra implica una relación correcta con Dios, pero también una relación correcta con quienes nos rodean. Si tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios y vas a ser un hacedor de la palabra, entonces vas a obedecer lo que la palabra le dice a tu espíritu. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Decimos, por supuesto, yo no debo desear para mi prójimo lo que no deseo para mí. La medida de aceptación y de amor que yo tengo para mí es la medida que yo tengo que dar. Pero ¿qué sucede en la práctica? En la práctica es como solo haber leído y memorizado ese versículo. ¿Qué tiene que suceder en la práctica para ser un hacedor de ese versículo? Si amas a alguien, si amamos a alguien, primero, no le vamos a robar. Si amamos a alguien, no vamos a decir mentiras sobre él. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora, si amamos a Dios, no le vamos a robar a Dios. Sería tonto robarle a Dios. Si Él dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas para bendecirte, bueno, si yo soy un hacedor de la palabra, lo haré. Si no lo hago, no soy un hacedor de la palabra. Al contrario, estoy actuando mal con aquel que me quiere bendecir. No dirás mentiras sobre él. Esto significa la relación con los hermanos cristianos, la relación con la iglesia, la relación incluso con el mundo. Si escuchamos, por ejemplo, ese famoso tango argentino, en que el cantante llega a una conclusión sobre qué es el mundo. El mundo es una porquería, bien lo sé. Así como en el 3, así también ahora. Vivimos rodeados de malandras. ¿Han escuchado ese tango? Ese tango expresa una realidad, pero una realidad donde no está el amor, la comprensión del que habla. Ser hacedor es, si Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no puedo hacerle cortes. Tengo que asumir la circunstancia, amar al que no me ama, bendecir al que no me bendice y cuidarle la plata al que me roba. Fuerte. Un espíritu entrenado solamente puede hacer eso. Por eso que en las epístolas es donde somos más aconsejados acerca de esto que estamos hablando, acerca de ser hacedores de la palabra. Leamos Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahí hay dos cosas. La que primero se queda en nuestra mente es que tenemos que orar fervientemente, tenemos que ir donde Dios, darle a conocer lo que necesitamos, confiar en que Él va a ser nuestra ayuda y nuestro socorro. Para hacer eso no tenemos problema. Estamos dispuestos a pedir a Dios lo que necesitamos, confiar en Él, de decir, sí, gracias Señor, porque tú lo vas a hacer. Pero fíjese la otra parte que tiene que ver con entrenamiento y con meditación. Hay una condición que aquí el Espíritu de Dios pone para oírnos y a lo mejor no estábamos conscientes de ella. ¿Qué dice? Pero no se afanen
Eso dice en Filipenses 4:6, entre medio dice, no se afanen. Pero nosotros solo nos quedamos con orar, pedir y clamar. Si seguimos afanados después de hablar con Dios, pedir lo que necesitamos y confiar en Él, y seguimos afanados, entonces Dios dice, bueno, se supone que si confiaste en mí, oraste y pediste lo que tú necesitas y confías en que yo lo haré, verte preocupado, ¿qué me dice a mí? Que no estás convencido que yo lo puedo hacer. Sigues afanado, sigues ansioso, sigues preguntándote, ¿será o no será? ¿Tendré la respuesta? ¿No tendré la respuesta? Eso equivale a no creer nada y a no recibir nada. O Dios dando una lección de dejarnos allí en el pantano por un buen rato. Si yo oro y confío en el Señor, tengo que ser hacedor de la palabra. Creerla completamente, a pesar de cualquier circunstancia. Ahora, indudablemente, muchas veces, nuestras oraciones son detenidas por un espíritu no entrenado. Oramos y seguimos afanados. Hablamos con un amigo creyente. Oye, ¿sabes una cosa? A veces yo tengo una duda. No sé, a veces creo que Dios no me oye a mí, pero tú eres más espiritual que yo. Por favor, ora por mí y pon tu mano en mi cabeza. No pasa nada. No pasa nada. Lo que Dios quiere es que yo entrene mi espíritu y muestre un espíritu entrenado, que significa un hacedor de la palabra. Si Dios lo dijo, no necesito una pastilla para dormir por el problema. Señor, esta noche yo he confiado y no me voy a afanar. Lo que pase será consecuencia tuya, no mía. Buenas noches, Señor. Y sabes, eso no es duro. Dios dice, me alegro que confíes en mí. Pusiste el problema en mis manos, yo haré lo necesario con él. La pregunta entonces aquí, en este punto en que estamos hablando es, hermanos, ustedes y yo, ¿creemos o no creemos? ¿Creemos con dudas? ¿Cansamos al Señor orando lo mismo y repitiendo lo mismo muchas veces, esperando que Dios nos diga, tranquilo, te voy a contestar, tranquilo, te voy a contestar? El Espíritu de Dios, ¿qué nos dice? En Pablo, lo que leíamos, es el Dios de paz, es el Dios de toda prosperidad, el que nos escucha. Y nos dice a nuestro espíritu, confía, yo haré. No te preocupes de las circunstancias. Tenemos que terminar las excusas. Hay otras personas que tienen más fe que yo. Y si ellas interceden por mí y oran, será mejor para mí. No, queridos hermanos, no. ¿Qué dijo el Señor a Pedro? Mira, aunque tu fe sea como un granito de mostaza, si tú crees, realmente le dirás a este monte, cámbiate de lugar y el monte se cambiará. ¿Cómo le parece? La fe necesaria es solo como un granito de mostaza, así de chiquita. Hacedores de la palabra. Si nosotros practicamos la conducta de ser hacedores de la palabra, cada vez podremos enfrentar situaciones más difíciles. Y nos podremos convertir en apoyadores espirituales de nuestros hermanos cuando busquen respuesta a necesidad, cuando tengan temores. Y podrán aprender a conocer a Dios mucho más realmente. Dios es un Dios justo y Él nunca nos pediría algo que no pudiéramos hacer. Así es un entrenador. Él poco a poco nos va llevando hacia la meta del entrenamiento. Dios es exactamente
igual. Es sencillo creer y presentar nuestras peticiones delante de Dios, pero qué difícil creer que se puede ser capaz de no afanarse, de no preocuparse y no estar en constante ansiedad. La ansiedad está matando personas en esta pandemia que todavía está presente. Lo que significa estar todos los días y todas las noches pensando, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Tendré la respuesta mañana? ¿Tendré comida mañana? ¿Me llegará la pensión? ¿No me llegará la pensión? ¿El cheque que me pagaron tendrás dinero o no tendrá dinero? ¿Se imaginan vivir así? Al final, tiene un síncope cardíaco y ahí queda. Por eso entonces, presentemos nuestras peticiones delante de Dios. Demos gracias por su respuesta. Y continuemos con nuestras obligaciones. Ya el problema quedó en las manos de quien tiene la capacidad de solucionarlo. Aprendamos a superar la ansiedad. La ansiedad solo desarrolla más la incredulidad. ¿Será o no será? Si Dios lo dijo, así es. Por eso entonces, necesitamos movernos en la seguridad de la palabra de Dios. Y la seguridad vendrá como consecuencia de meditar, meditar, meditar y meditar. A mí me encanta orar cuando me estoy dando la ducha. Presento mis reclamos a Dios allí. Recuerdo la palabra leída y de repente tengo que murmurar y sé que Dios me escucha. Y me digo a mí mismo, Rogelio, ¿qué estás pensando? ¿Estás dudando de lo que Dios te dijo que tenías que hacer? No. Sí, Señor, perdóname, metí la pata. Sé que tú eres la respuesta que yo necesito. Gracias porque eres mi respuesta. Gracias a Dios nadie me escucha. En el baño estoy solo, cierro la puerta. Pero hablo con Dios con toda libertad. Continúe con sus obligaciones. Ahora, el Espíritu de Dios le va a tranquilizar inmediatamente. Pero créame, a los pocos minutos el diablo va a intervenir en su vida. ¿Y qué le va a decir? ¿Estás seguro que esto va a ser así? Yo creo que tienes que orar de nuevo. Y si yo oro de nuevo, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Estoy afanado, estoy preocupado, no he descansado después de orar. No confío en ti. Ahí ganó el diablo. Fíjense lo que le dijo el diablo a Eva. Le dijo, así que con que Dios les dijo esto, fue suficiente para que la mujer desconfiara de Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios no es la paz del cementerio. Es la confianza en que la respuesta viene. Dice, y la paz de Dios va a guardar ¿qué cosa? ¿Qué cosa va a guardar? Vuestros corazones y pensamientos. La paz de Dios es confiar en la instrucción del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Esa es la paz de Dios. Es la paz del hacedor. El hacedor de la palabra experimenta esa paz. Ahora, yendo hacia la conclusión, usted y yo no podemos ser hacedores de la palabra si nos afanamos y pensamos continuamente en el lado malo de la vida.
La vida tiene sus lados malos, no podemos negarlo, pero Dios nos permite caminar a través de los lados malos. Esa es la palabra que Él ha dicho. Yo haré camino para ti. Yo caminaré contigo, porque yo soy el camino. Puedes estar tranquilo. Por lo tanto, entonces, si nos afanamos y pensamos continuamente en el lado malo de la vida, estaremos inconscientemente hablando constantemente de incredulidad. Piensen esto. Si no manejamos esto, nuestros hijos aprenderán a no ser hacedores de la palabra y no estarán interesados en desarrollar y entrenar su espíritu, porque de tal palo, tal astilla. Y esto no lo van a aprender en el colegio, sino a través de nosotros los padres. No importa qué edad tengan. Yo estoy seguro que usted, al igual que yo, a veces nuestros hijos ya grandes, ya con una profesión, a veces tienen momentos de debilidad e incredulidad. ¿Y usted qué le va a decir? Ah, mira, no te preocupes, eso le pasa a todos. Si usted es un hacedor de la palabra, ¿qué le dirá? Hijo, medita. Medita. Sé un hacedor de la palabra a pesar de. A pesar de. Ahora, si algo no cumple estos requisitos que hemos hablado, si no es verdadero, si no es honesto, si no es justo, si no es puro, si no es amable y si no es de buen nombre, 3 consejos. 1, no piense en eso. No se afane pensando en eso. No haga eso. Diga no a lo que es no y diga sí a lo que es sí. Y más importante, no hable de eso. No nos volvamos un parlante de la incredulidad. Seamos hacedores. No se olvide, el poder del diablo, su arma más fuerte es la sugestión. Y la sugestión es justamente lo que actúa en la preocupación y en la ansiedad. La ley de Murphy dice lo siguiente, y esto no tenemos que hacerlo. Piensa mal y acertarás. Es una trampa. Piensa mal y acertarás. Dios no me va a responder, no te va a responder. Nuestro pensamiento debe ser, lo que Dios dice es verdad y es una verdad que se cumple. Bueno, en este entrenamiento del espíritu hemos hablado de 2 bases importantes. ¿Cuál era la primera? La primera era medite en la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. Y la segunda, sea un hacedor de la palabra. Faltan 2 más que las completaremos el próximo domingo, para que meditemos en esta semana sobre esto. Esto está grabado, este tema está grabado, por lo tanto usted puede solicitar para tener todo este estudio que hicimos hoy grabado y lo compara con sus notas. ¿Qué nos dice el Señor acerca de esto? Lo que se le dice a Josué es lo nuestro. Esta palabra no se apartará de tu boca, y todo lo que hagas, y en todo lo que hagas, te irá bien. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque tu palabra es verdad. Porque cuando tú hablas, Señor, no podemos negar que experimentamos en nuestro espíritu la verdad de lo que tú dices en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esto, a entrenar nuestro espíritu
para que tú seas usándonos cada vez en cosas mayores, Señor, para ayudar en esta sociedad que tanto necesita de ti. En el nombre de Jesús. Amén.